Estamos viviendo el tema del sistema financiero internacional. Algunos estudios ya daban cuenta un poco de ese problema. Es un problema que Estados Unidos está viviendo. Medio Estados Unidos trabaja con marihuana en sus distintas vertientes y algunos bancos, solo 30% de los negocios de la marihuana en Estados Unidos tienen cuentas bancarias. ¿Para ustedes es una sorpresa ese problema o medio que ya veían venir? No, una sorpresa no es. Si uno hace un análisis de prensa rápido, ve que hace algunos años en el proceso de implementación ya se debatía, ya se discutía sobre este tema. Tal vez sí fue una sorpresa la manera en la que, digamos, el desenlace que tuvo este tema en la última semana, porque lo que preveíamos era que ya se había abordado el tema y que no iba a haber como esta contramarcha hacia las farmacias, que todavía no estaba claro, digamos, ¿no? Hoy por hoy lo que sabemos sobre cuáles serán las alternativas que proponga el Poder Ejecutivo es poco, pero probablemente el lunes o los primeros días de la semana que viene se va a saber. Es un tema central que se está debatiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque el problema que hoy se evidencia acá con algunos bancos, pero en particular, por ejemplo, con el Brow, es la dependencia que tiene nuestro sistema financiero con el sistema financiero norteamericano, no con el internacional, sino con el norteamericano. Entonces, esto que podría ser interpretado como algún riesgo en términos de soberanía, digamos, ¿no? O sea, los bancos que operan en Uruguay no están analizando la ley uruguaya, sino la ley federal norteamericana. Entonces ahí hay todo un gran debate. Hay un gran debate que viene, por ejemplo, de la era Obama, porque durante los gobiernos de Obama hubo, digamos, se desarrollaron modelos tan amplios de regulación del cannabis como el uruguayo, al menos en 7 u 8 países en este momento, y hay 29 que tienen industrias muy grandes de cannabis medicinal. En 2013 ya hubo un pronunciamiento del fiscal general digamos, el fiscal general norteamericano, Cole, en el que de alguna manera no se establecía dentro de las prioridades a perseguir la creciente industria legal de cannabis, y eso habilitó que un conjunto cada vez más grande de bancos dentro de Estados Unidos empiecen a operar con empresas bancarias. Bueno, de hecho hay una guía, ¿no? Hay una guía que fue desarrollada por el Departamento de Justicia y la Red Financiera de Delitos, que de alguna manera da algunos indicios de por dónde ir a la hora de que el sistema financiero se adapte a esta nueva realidad. Claro, de hecho, si es la misma guía que yo entiendo, la que mencionás, hay una clasificación de 3 tipos de relaciones entre entidades bancarias y empresas de cannabis, donde la primera clasificación, digamos, refiere a empresas que pueden seguir operando porque no están acorde con la regulación estatal y además no atentan contra ninguna de las 8 prioridades que estableció la Fiscalía General para perseguir. Eso hoy está en duda, porque el fiscal general cambió. Con el nuevo gobierno de Trump, el fiscal general ha cambiado. De todas maneras, el trascendido de prensa que presenta Associated Press, la AP, una agencia internacional muy reconocida, es que hace 2 semanas el grupo de trabajo de este fiscal empieza a trabajar en el sentido de que no le va a dar herramientas para poder ir a contrapelo de lo que fue el memorando Cole de 2013, y entonces todavía no hay certezas, pero parecería que, digamos, el sistema bancario norteamericano seguirá operando con empresas que producen cannabis. El dato que nosotros tenemos de una agencia oficial norteamericana es que en marzo de 2017 había más de 360 entidades bancarias, de las cuales más de 250 son bancos, las otras son unidades crediticias que están operando con cannabis. Hay un problema legal en el medio y cuando esto se hace público, se hace mediático, los bancos enseguida cierran esas cuentas, pero como la Fiscalía General no está persiguiendo eso, los bancos de manera muy creciente están operando con empresas que utilizan. Ahora, Martín, para no quedar tanto en lo puntual, sino en lo más general también, ¿no? Mirar un poco, hay 12.460 adquirientes, como llama el IRCA, que son consumidores que van a las farmacias, ¿no? Después hay 6.996 autocultivadores y 63 clubes de membresía. Está claro que esa es una política que encontró, que tenía una demanda, está muy claro que hay gente que necesita, le gustaría
autoabastecerse por las vías legales. Desde Monitor Cannabis, en estos casi 4 años, ¿no?, de aprobación de la ley, ¿cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos que ustedes como técnicos ven de esa política? Hay una primera diferenciación que hay que hacer que tiene que ver con lo que es el acceso para todo adulto, digamos, el uso recreativo se le ha llamado, aunque hay discrepancias sobre eso, pero el acceso que cualquier adulto residente puede hacer a través de farmacias, clubes o cultivo doméstico, eso por un lado, y el otro, lo que es el acceso a productos de calidad terapéutica, ¿no?, de uso medicinal. En relación a lo segundo... Que es la pata de la ley que todavía no está funcionando. Eso, claro. En relación a eso hay, digamos, atrasos en la implementación mucho mayores. En relación a lo primero, lo que se vio fue que las dos modalidades que de alguna manera dependían en mayor medida de los usuarios, fueron las que inicialmente se desarrollaron, autocultivo doméstico y clubes. A nivel del cultivo doméstico, con una cobertura de usuarios mayor a la esperada, digamos, ¿no? En Uruguay, hoy por hoy, hay un número ampliamente creciente de cultivos domésticos registrados, y además la última información de la última encuesta de hogares lo que nos muestra es que hay un sistema de solidaridad en el abastecimiento, en el sentido en que un cultivo es una red de confianza, digamos, ¿no?, de personas conocidas, sí, donde hay cultivadores y personas que se abastecen de ese cultivo, que en el caso de que esté registrado es una conducta legal. Eso por un lado se observa. Por el otro lado se confirma que la venta en farmacias era de las 3 modalidades la que más la que va a tener una cobertura significativamente. Que se va a expandir más rápidamente, ¿no? Exactamente, porque sabemos que hay 160.000 personas que declaran utilizar cannabis en el último año, y además hay 55.000 de esas que son usuarios habituales, de manera que los 12.000 personas adquirientes que están inscritas hoy representan un porcentaje significativo, y además en el marco de un plan piloto que tiene dificultades en los puntos de dispensación, y todavía queda un universo de usuarios, de posible población objetivo o beneficiaria, que todavía no está incluida dentro del modelo de regulación. Si uno hace una cuenta un poco sencilla y quizás hasta antojadiza, si uno suma los 12.400 usuarios registrados, más los integrantes de los 63 clubes canábicos, más los casi 7.000 autocultivadores, podríamos estar hablando de 20.000 personas que ya están dentro del circuito legal. Sí, más, cerca de 7.000 más tal vez, o alguna más, que se abastece de los cultivos domésticos, y eso también está dentro del esquema de regulación. Esto, en materia de impacto en el negocio ilegal de la marihuana, ¿qué puede llegar a significar? ¿Podemos hacer una estimación hoy? Sí, podemos hacer, partiendo de algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, colocándole un precio al gramo, que es el precio que se establece el mercado para el precio de gramo en el mercado, que establece el Estado, perdón. En ese caso, sí, por ejemplo, en este momento ya podríamos decir que por los cultivos domésticos registrados y los clubes de cannabis, cerca de las 34 toneladas que estimamos que se consumen en Uruguay, también a partir de 2014 podemos tener datos más precisos del volumen de la demanda. De esas 34 toneladas que se consumen, cerca de 6 toneladas ya estarían siendo producidas en el marco del cultivo doméstico registrado y de los clubes. Probablemente algunas toneladas más también son producidas por cultivadores domésticos no registrados que están cometiendo una falta administrativa, pero no una falta penal. Entonces, eso por un lado. Si los 12.000... ¿Hay idea de por qué estos cultivadores privados que todavía no se han registrado no lo han hecho? ¿Hay algún tipo de resistencia? Hay muchas hipótesis y hemos encontrado algunas interpretaciones posibles a partir de focus groups. El registro, por ejemplo, es uno de los factores que hay muchos cultivadores que no están dispuestos a aceptar. Tienen resistencias a registrarse. Exactamente, digamos. Pero además otro elemento importante es que si uno está registrado como cultivador doméstico no puede estar registrado en la farmacia o en un club. De manera que hay pocos incentivos positivos para inscribirse como cultivador doméstico, y menos si uno tiene
digamos, que Claro. si ha decidido inscribirse en otra. Entonces, esos son 6 toneladas más o menos, y a un precio de 1.30 al dólar estaríamos diciendo que es algo menos de 10 millones de dólares, digamos, ¿no? 4 toneladas, por ejemplo, es lo que incautó la policía en el año pasado, que fue más del doble, digamos, de lo que había incautado el año pasado, que fue más del doble de lo anterior, digamos, porque viene creciendo muy grande el número de incautaciones. 6 toneladas, estamos hablando de toda la producción legal, es decir, incluye a las 2 empresas que están abasteciendo la farmacia. Solo cultivo doméstico Bien. y clubes de cannabis. Y, por otro lado, esas 2 empresas tienen autorizada la producción de 4 toneladas por año entre las dos. Esos son 2 licitaciones a las que... ¿Hay idea si este año se produjo eso? ¿O no hay datos? No hay datos. Todavía nosotros no hemos accedido a los datos de producción. Sabemos que había inicialmente un stock de 400 kilos y luego otro de 300 que podía ser incorporado al sistema. Ahí entramos a la parte de la red de dispensación. Entramos ahí a la cantidad de farmacias y a su distribución en el territorio. Y entonces ahí lo que tenemos que ver es que el número de farmacias es muy escaso todavía. Sí. Claro. Incluso 16 farmacias puede haber sido la mitad de lo necesario para un plan piloto, porque, digamos, en Montevideo las farmacias están concentradas en el centro y en la costa. Tendría que haber al menos... Bueno, tendría que haber más farmacias en Montevideo, claro, y tendrían que estar ubicadas otros, en el oeste de la ciudad, en el norte, en algunos puntos centro. Y además hay muchos departamentos del interior, ciudades con una población significativa, donde hay un número significativo de usuarios de cannabis que todavía no tienen puntos de dispensación. Esto, al mismo tiempo, ha generado las filas que todos hemos visto en las farmacias y los problemas de abastecimiento, porque si bien la estrategia de reposición de stock en las farmacias ha sido más rápida de la planificada por el IRCA y por los privados, que adaptaron la estrategia en función de la alta demanda, bueno, si bien ha sido más rápido de la esperada, todavía es insuficiente, dado que habiendo tan pocos puntos de venta, tienen que estar reponiendo constantemente. Claro. No, y la consulta es, ¿hay stock? Porque hablabas de 400 kilos y 700. Si ponernos a hacer la cuenta ahora sería engorroso. Pero digo, imposible. Todo lo que se ha vendido desde el 19 de julio en adelante, ¿no agotó los stocks? No, a stock hay. Porque estamos hablando de 700 kilos, ¿no? Claro, pero cada usuario viene retirando 5 o 10 gramos por semana. No sé si ha podido retirar todas las semanas, porque no sé si ha encontrado cada uno de los usuarios. Entonces, cada uno de los usuarios durante este periodo probablemente está accediendo a menos de 40 gramos mensuales, que es lo que habilita la ley. 4 toneladas, 4.000 kilos, que es lo que el Estado ha habilitado para la producción a 2 empresas, cada uno produce 2 toneladas. Eso alcanza para algo más de 8.000 usuarios que se llevan sus 40 gramos mensuales. De manera que si hoy tenemos 12.000 usuarios inscriptos, ya estamos teniendo problemas en la producción. Por eso digo, no, y no se ha producido todo, por lo que acabas de decir. Claro, no, todavía no está todo Estamos producido, lejos de las 4 toneladas. Pero las empresas pueden, digamos, ir produciendo a lo largo que pasan los meses, digamos, ¿no? La planta tiene un proceso, pero ahí todo se escalona el proceso de producción y se puede ir sacando nuevos stock. De todas formas, el número de farmacias todavía es escaso y todavía arriba la nos quedamos sin cantidad una. producida también todavía viene siendo escaso. De manera que estamos ante un plan piloto que ha tenido muchos componentes positivos en este primer mes de implementación, porque bueno, se ha mostrado que el modelo funciona, que no hay grandes tragedias, digamos, una vez que se comienza a expender cannabis en farmacias. Y bueno, han empezado a reconocerse distintas problemáticas, como esta de los bancos que hablábamos antes. Creo que también la prensa mostraba, digamos, la satisfacción, por ejemplo, de los farmacéuticos en relación al inicio del sistema, la satisfacción de los usuarios respecto a que pueden estar accediendo. También hubo una encuesta de Cifra que mostró que la desaprobación a la venta en farmacias, que ha sido la modalidad más desaprobada desde el inicio, es 50%, que hace poco era más de 60% y hace algún tiempo era 70%. Entonces, había un conjunto de elementos que mostraban un inicio correcto de esta modalidad de farmacias y
esta situación del sistema bancario norteamericano ha colocado sobre la mesa un tema que, por ejemplo, le ha colocado dudas muy significativas a las farmacias para saber si se incorporan al sistema.